Hola a todos y bienvenido a mi canal de YouTube. Este video es para todas las personas que pueden aprender otro idioma, pero supongo que porque es en español, es para hispanoparlantes. Y no estoy seguro que voy a añadir subtítulos en este tiempo. Hoy vamos a explorar una de las aplicaciones que uso para practicar mis idiomas. Esta aplicación es especialmente perfecto si quieres perfeccionar sus habilidades de escuchar y hablar y también escribir y leer. Pero es beneficial porque definitivamente puedes encontrar muchas personas nativas. Se llama HelloTalk o en español Hola Hablar. La primera cosa que vas a ver en HelloTalk es la cantidad de grupos y chats privados con mis amigos. Hay muchos grupos que puede usar aprender de cosas diferentes. Por ejemplo, tenemos un grupo en que hay reglas como días de solo un idioma. En este grupo, dame un momento. David. En este grupo, como puedes ver, en este grupo hay reglas como días de solo un idioma. En este grupo, en días diferentes, solo puedes hablar en un idioma. Por ejemplo, si estás en un grupo español, tienes esa regla, es el lunes tienes que hablar en inglés, el martes tienes que hablar en español y así. En este grupo, por ejemplo, el lunes, el miércoles y el viernes tienes que hablar en inglés solo. En otros días es chino mandarín solo. En Sunday, en domingo puedes hablar en cualquier idioma quieres, ¿no? Y hay reglas y más reglas. Pienso que es una buena regla porque hay personas que solo van a hablar en su idioma nativo y no vas a aprender nada. Pero si tienes que hablar en el idioma que estás aprendiendo, vas a luchar pero aprender al mismo tiempo. Si ser capaz de ver cómo has mejorado y qué temas y aspectos todavía tienes que mejorar o mejorar su conocimiento. Y los nativos disfrutan los días de sus idiomas. Pero después de un día de estrés hablando en otro idioma, ahora pueden ser cómodos y vas a recibir muchas correcciones porque quieren vengarse de las personas que estaban corrigiéndolos en el día antes. Es un ciclo de aprendizaje que vas a disfrutar y se permite ayudar a otras personas. También hay grupos en que puede ser enseñado por una profesora. Dame un momento para encontrarlo. Por ejemplo, este grupo. En este grupo tienes un profesor que tenemos Sharon. Tienes Sharon, que intenta ayudar directamente grupos y grupos de personas cada día en el mandarín chino. Puedes ver que Sharon aquí está explicando algo en los sonidos del chino mandarín, como dicen las palabras. Sí, puedes ver 智商探饼. Es muy interesante. Hay grupos como eso que tienes profesores. Por ejemplo, hay otro grupo que se llama Warm House. En este grupo tenemos Cicely, no estoy seguro. Cicely siempre está ayudando a las personas. Es el líder del grupo de, Look, mire. Muchas personas, casi 500, como se dice en español, 500, no estoy seguro. Pero sí, puedes ver, Cicely está compartiendo artículos de mandarín chino, y sí, que pueden ayudar los miembros de su grupo. Ay, caramba. Así que sí, es muy interesante. Siempre hay mensajes muy largas como eso, en que Cicely está explicando cosas. Es muy interesante. También tenemos grupos en que personas cantan en idiomas diferentes. Dame un momento en encontrarlo. Que sí, puedes ver. En este grupo hay personas cantando. Hay personas cantando en idiomas diferentes. Y nativos pueden corregir la pronunciación de las letras. ¿Quién no quiere aprender un idioma por cantar? Es otra manera notable. Puedes ver que en esta parte yo estaba cantando en una canción japonesa. Y antes de eso yo estaba, sí, puedes ver que sí. O algunas veces estoy cantando en... Dame un momento.
¿sí? También puedes cantar en canciones, ¿sí? En esta parte estoy cantando una canción china, ¿sí? Los comentarios por una persona china y puede ayudarte a perfeccionar la corrección, la pronunciación y cosas como eso. Así que hay muchos grupos para todas las personas. Pero si no quieres usar esas grupos, también podrías elegir estudiar privadamente con unos pocos de sus amigos, especialmente si no tienes mucho tiempo o no tienes mucho tiempo cada día hacer un en grupo. Es en lugares como eso que aprendí muchas expresiones muy nativos que hacen que los nativos gritan ¡guau! ¡Impresionante! Así que en este momento estoy hablando con mi profesor de español y de chino. ¿Sí? En mensajes privados puedes aprender sobre el idioma. ¿Sí? ¿Sí? En chats privados puedes practicar su idioma y cosas como eso. Finalmente, tenemos sus momentos. Y en que puedes compartir cosas acerca de su vida en su idioma nativo o en idiomas que estás aprendiendo. Y nativos y otras personas pueden ayudarte a corregirlo o compartir en la experiencia por comentar o darte una gusta. Si estás escribiendo algo, puedes ver las opciones. Mire, top temas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Por favor, corregirme. Ayúdame a pronunciar. Ayúdame a corregir. ¿Qué significa eso? Ayúdame a aprender idiomas, ¿sí? Tienes muchas opciones. Y hay otras, como viajar, comida, mi cena, mi vida diaria, compartir música, ejercicio, cosas como eso. Por ejemplo, en mis momentos, puedes ver que tengo mis momentos aquí y las personas... Oh, Dios mío, la gente no puede entender lo que estoy diciendo en español. Una locura. Pues, sí, puedes encontrar personas con que puedes hablar en español o en inglés, en mandarín chino. Y sí, pueden darte correcciones. Por ejemplo, tengo que encontrar algo que sí. Muchos errores en el chino mandarín. Una persona está corrigiéndome. Sí, puedes ver, corrigiéndome. Sí. You are stupid. Ay, caramba. Es una chica que no me gusta. ¿Sí puedes ver? Así que, finalmente decir que hay muchas maneras de usar esa aplicación. En el otro video voy a demostrarte otra manera en que puedes usar HelloTalk para ayudarte a aprender otro idioma. Hay técnicos que puedes usar. ¿Sí? Y sí, por ejemplo, puedes aprender algo muy nativo. Por ejemplo, cuando los chinos dicen que se gusta algo que has hecho, que algo es notable, dicen 6. En mandarín chino, 6. Significa que algo es notable, Hannah dice que algo es 很厉害了, ¿sí? Es como algo es muy notable también, pero es otra manera, como 6. Ni que yo, you can also, también puedes ver 很厉害了, ¿sí? Cómo usar transición 很厉害了. O puedes ver, jaja, 可以的. Like, por ejemplo, tenemos que verificar la traducción de esa frase, ¿sí? Eso no es el significado de esta frase. Esta frase significa wow, super padre, porque 可以的是 awesome, But el traductor de Google no es completamente, perfecto en este momento. Pero sí, 6. Y puedes ver jajaja. Es como los dicen los chinos. Como los chinos dicen jajaja. Es eso, ¿sí? Sí, puedes aprender expresiones muy útiles. Por ejemplo, otra, 牛逼. En mandarín chino, 牛逼 es una manera de decir que algo es notable. Es, no puedo creerlo. 牛逼. El
traductor no puede hacerlo correctamente. Espero que esta cosa pueda ayudarte a aprender el idioma español y cualquier idioma estás aprendiendo. En el próximo video voy a explicar cómo puedes usar otro aspecto de esta aplicación en otra aplicación para aprender aún más. Como siempre, a lo hecho pecho. Just get it done. Adiós. Hehehe